Buenas bendiciones. Seguimos con el capítulo 9 de Hebreos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, aún el primer pacto, que era según la sombra, como vimos en los capítulos anteriores y también puntualmente en el capítulo 8, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, ordenanzas específicas sobre diferentes cosas que se tenía que hacer, y un santuario terrenal, como lo vimos anteriormente, que el verdadero templo, casa, en nuestro cuerpo, donde habita Yahushua, y el más elevado sería la tierra por venir. Dice, porque el tabernáculo, el Mishkan, el templo, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar apartado, estaba el candelabro. Entonces había una primera parte que era el lugar apartado. El patio, lugar apartado, lugar purísimo. Lugar puro y lugar purísimo. Entonces dice, en la primera parte llamada lugar apartado estaba en el candelabro, que representa la menorá, que representa las 7 iglesias que están en Apocalipsis, las 7 congregaciones a las que les habla Yahweh. Representan los 7 milenios de la creación, de la historia humana como la conocemos, siendo el séptimo el Shabbat milenial. Representa los 7 días de creación. Representa la perfección terrenal. Por eso estaba el candelabro en el lugar apartado, que era parte del templo terrenal. Entonces aquí Pablo nos está enseñando cómo está estructurado físicamente, literalmente, para poder entender algo espiritual. Que obviamente se podrían sacar muchas cosas, pero como les he dicho, quiero ir con cosas fundamentales para que vayamos aprendiendo juntamente y verlo más profundo a través del hermano Koresh. Entonces dice, estaban el candelabro, que con sus 7 brazos, perdón si no lo expliqué, que es como podría decirse como una lámpara, si se quiere llamar de una forma fácil, la cual tiene 7 brazos, la cual representa todo lo que acabo de decir. Entonces dice, llamado lugar apartado estaba en el candelabro, la mesa y los lejen de la proposición, los panes de la proposición. Como cuando ya todo termine después del séptimo milenio, podríamos ver también cómo sería la mesa, la tierra, la nueva Jerusalén, los lejen, nosotros, como Yahushua dijo, ser el lejen de vida, ser el lejen sin levadura, el pan sin levadura. Por ende nosotros también tenemos que aspirar a eso y tenemos que ser con él, sin levadura, sin pecados, sin soberbia, sin mala crianza, sin maldicencias, etc. Entonces, como la tierra sería la mesa, como los lejen serían las personas, y el candelabro siendo la congregación, siendo parte de las personas que dije que eran los lejen. Entonces dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar purísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, donde va a estar Yahushua, donde está Yahushua, en lugar purísimo, porque Yahushua es el maná verdadero, lo que cayó en el desierto a los israelitas todos los días, que caía comida del cielo, el maná. Era una representación de Yahushua, que es el verdadero maná que cae o que desciende del cielo para nosotros comerlo y recibir vida eterna, no como la comida de ese momento, que aunque se la comieran y comieran necesitaban más y más y más porque era para mantener este cuerpo. En cambio, a comer de Yahushua vamos a ser eternos. Es la diferencia del verdadero maná. Dice, la vara de Aarón que reverdeció entre todas las de su tribu, y las tablas del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, el pacto que Yahweh mandó a los israelitas. Dice, y sobre ella los querubines de estima que cubrían el propiciatorio.
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces el mismo Pablo no los habla en detalles, pero a través del Espíritu podemos entender tal vez muchas cosas de lo que está aquí escrito. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. En la primera parte del tabernáculo, el lugar apartado, el lugar puro, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. O sea, en el lugar purísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, solo Yahushua, tomándolo espiritualmente hablando, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, así como el sumo sacerdote una vez al año entraba en la segunda parte, en lugar purísimo, no sin sangre, para ofrecer sacrificios por él y por la ignorancia y por los pecados de ignorancia del pueblo, así Mashiach, siendo el sumo sacerdote, murió por nosotros, no sin sangre, sino que derramó su sangre por los pecados de nosotros, no por él, porque él no tuvo pecados, todavía más elevado, porque él no tenía que haber muerto por él mismo, porque él no debía haber muerto según la ley, pero por nosotros murió. Entonces, aún por nuestros pecados de ignorancia él murió. Entonces es lo que se está viendo representado aquí, lo cual es símbolo, dice el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es símbolo, es una sombra, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Entonces esas ofrendas y esos sacrificios no podían hacer perfecto a nadie, por eso tenían que seguir haciéndose. El sacrificio de Yahushua HaMashiach se hizo una sola vez porque nos hizo perfectos en él y nos hizo limpios, entonces ya no tiene que seguir haciéndose. Entonces, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra tiene que morir, pero es para pagar por nuestro cuerpo, porque Yahushua pagó por nuestra alma. Ya somos perfectos en él, pero si queremos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos sin experimentar la muerte, se podría ver también entonces como las dos sacrificios que tienen que pasar con los dos testigos es para morir por nuestros cuerpos. Ya muchos no aceptar la prédica del último, que viene a hablar de Yahushua, así como Yahushua habló del Padre, el último habló del primero, así como Yahushua dice que vino a dar a conocer el nombre del Padre, así el último tiene que venir a dar a conocer el nombre del Padre también y el nombre del Hijo. Entonces el último, esa expiación es por nuestro cuerpo, para que no recibamos muerte. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, todo es comida y bebida, todo es carnal. Por eso la escritura dice que carne y sangre no heredarán el reino. Y por eso no es lo que entra en nuestro cuerpo lo que nos contamina, sino lo que sale en nuestra boca, porque eso es lo que abunda en nuestro corazón. Por ende tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen cosas a nuestra mente negativas, de no llevarlas al corazón, porque de eso vamos a hablar y de eso vamos a estar contaminados, no de lo que comamos. Por ende, cuando lleguen pensamientos negativos, tenemos que rechazarlos y no interiorizarlos a nuestro corazón para no llevarlos a la práctica. Dice que ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, impuestas hasta Yahushua, que reformó todo. Y explicó la verdad de la sombra o del ejemplo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces no por animales, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar purísimo, está confirmándolo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces todo eso estaba escrito, como lo decía anteriormente, para entender algo más profundo. Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar purísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, purificaran o apartaran para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, purifican o apartan para la purificación de la carne. Entonces, en la carne, sí, se hacía, pero en la carne, no en el espíritu. Entonces, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh. Confirmación de lo que hablaba del macho, del cordero que se sacrificaba sin defecto alguno. Dice, asimismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, si los sacrificios que se hacían era para la purificación en la carne, que tenían que seguir haciéndose constantemente y en espíritu estaban igual, entonces, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, que fue en espíritu? Sí, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. Entonces, ¿cuánto más no nos va a limpiar la sangre de Mashiach, que fue en espíritu? Ante Yahweh. Entonces, por eso antes se limpiaban, si se puede ver de alguna manera, en la carne para limpiarse ante el enemigo, que era el que seguía según la letra. Entonces, ante el enemigo ya no los, de cierta manera, no los podía acusar, porque él es el acusador, el diablo es el acusador. Entonces tenían que estar limpiándose ante él para que no acusara. Pero el hombre seguía pecando y seguía acusando al Padre, el enemigo ante el Padre. Por ende, ya estando en Mashiach, nos hace limpios ante el Padre. Entonces el enemigo ya no nos puede acusar, porque seguiríamos la escritura en espíritu. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, lo que vimos anteriormente. Él es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, aquí lo va a confirmar, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces Mashiach tenía que morir para que nosotros recibiéramos o pudiéramos obtener lo que decía el testamento. Entonces, así como cuando una persona muere y deja un testamento y deja la herencia, así es como Mashiach murió y nos dejó escrito cuáles eran nuestras recompensas. Entonces dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces el Antiguo Testamento, bajo la letra, todo era bajo sangre. Así el nuevo pacto iba a ser con sangre. Entonces dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, de la instrucción a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces Moshe hizo todo con sangre de los animales. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Yahweh os ha mandado, o que Elohim os ha mandado. Siento que sería una mejor traducción, Elohim, que es refiriéndose también a poderosos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para entender cómo Yahushua tuvo que derramar su sangre por nosotros, dice el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, una vez más, una sombra, un ejemplo de lo verdadero, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, siendo Mashiach, obviamente, mejor sacrificio, exaltado sacrificio,
Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Yahweh. Entonces, deja claro cómo es el verdadero templo, el verdadero santuario, estar ante el Padre, porque no se quedó en un templo de piedra, él se fue a la diestra del Padre, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar purísimo cada año con sangre ajena. Entonces, no como lo vimos anteriormente, estar sacrificándose constantemente año a año, sino solo una vez. De otra manera, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar purísimo cada año con sangre ajena. Yahushua dio su propia sangre, no sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿por qué le hubiera sido necesario padecer muchas veces? Porque por el pecado del hombre hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero Yahushua murió solo una vez. Pero ahora, en la consumación de los siglos, también hablando al final de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitar el pecado. Dice, para salvar a los que le esperan. Perdón. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, tanto los muchos como los pocos. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no es necesario que en la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como podemos verlo, que es a través del testigo como Moshe, el que está profetizado en Deuteronomio 18, que está profetizado que vendrá un profeta como Moisés, al cual el pueblo tiene que oír, y el que no lo oiga, Yahweh le pedirá cuentas. Deuteronomio 18. Entonces, en esa segunda manifestación de Yahweh en la tierra, viene sin relación con el pecado. Entonces, ya no es necesario que venga como Yahushua, que vino a través de una virgen, el cual no tenía pecado, para morir por nosotros y ser perdonados, sino que esta segunda vez es el Hijo del Hombre, como lo dice Mashiach muchas veces en la Escritura, hablando del Hijo del Hombre en tercera persona, hablando del mismo, pero hablando del Hijo del Hombre en tercera persona, como la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque viene a través de Adán, ya lo he explicado en los capítulos anteriores. Viene a través de la semilla del hombre, de Adán. Por ende trae el pecado, porque por medio de Adán vino el pecado, entró el pecado al mundo. Entonces, al ser la unión de un hombre y de una mujer común, va a traer pecado, por ende crece en confusión, como Moshe creció en Egipto, como Yosef en Egipto, siendo virrey, como Zorobabel, que significa nacido en confusión, como el hijo pródigo, que vuelve al padre arrepentido. Entonces crece en confusión, el padre le habla, como Pablo, que perseguía aún a la iglesia, a la congregación, a los del camino. No se les llamaban los cristianos, se les llamaban los del camino, los que seguían a Yahushua. Cuando se usa el término cristiano, se usa como, las 3 veces que se usa como una forma despectiva. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, como Pablo, quien no andaba en el Padre, pero que Yahushua le habló, por ende, él empezó a caminar en el Padre, empezó a caminar en Yahushua y a actuar de buena manera, siendo el que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, siendo el que iba a predicar a las naciones, como el último predicando a las naciones, y Yahushua predicando a Israel. Una representación, son representaciones que el Padre nos deja para entender la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, que viene sin relación con el pecado, o sea, que no viene como Yahushua, que venía con relación con el pecado porque tenía que venir sin pecado, ahora viene con pecado, pero Yahweh le quita ese pecado a través de Yahushua y siendo en él como David, que aún pecando, aún mandando a Urias, si no me recuerdo, al frente de la batalla para que muriera y quedarse con su esposa, aún teniendo eso, Yahweh lo castiga por hacer eso, sí, muere su hijo de la relación con él y la esposa que le quitó a Urias.
pierde a su hijo como un castigo. Después viene el reino de Salomón, siendo el hijo de David. Entonces Yahweh lo castiga aquí para no castigarlo en la porvenir, pero Yahweh dice que David tiene un corazón como el de él. Entonces, aún pecando, Yahweh le quita sus pecados a través de Yahushua, al último. Y no que puede hacer lo que quiera, no. Eso está mal, obviamente, lo que hizo David. Pero un corazón arrepentido de eso realmente, Yahweh lo perdona. Así como el último arrepentido de lo que creció en confusión, Yahweh lo perdona y lo hace su enviado. Eso es lo que hay que entender, su enviado. Y en la cultura hebrea, en el hebreo, el enviado toma el papel del que lo envía. Entonces, por eso es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. También se puede ver como el enviado de Yahushua, porque Yahushua es el alma de Yahweh. Y por eso aquí dice, y esto último lo acabo de decir porque aquí dice, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. El enviado que toma el papel de, sin relación con el pecado. Por eso en el Apocalipsis dice que Yahushua envía a su enviado. A través de Yahweh, obviamente, para poner a los enemigos al estrado de los pies de Yahushua. Por eso Yahweh, dice en Isaías, que Yahweh es el, dice, yo soy el primero y yo también con los últimos, porque estaría entre los últimos. Como Moshe entre la congregación, como Moshe naciendo en Egipto, bueno, siendo criado en Egipto, luego volviendo para sacar a su pueblo Israel de Egipto, así como el testigo como Moshe, Yosef, como ya lo dije, también en Egipto, dándole de comer los 7 años de vacas flacas a todas las personas, como en la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, dándole de comer espiritualmente a todo el mundo, porque solo ellos van a tener la doctrina verdadera y obviamente los 144,000 a través de la Ruach, en este mundo de confusión como está hoy en día. Entonces va a aparecer una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Y esto se puede ver de varias maneras de interpretación profundas, pero quería ver tal vez lo más principal, siento yo, que es como Mashiach vino, como vendría una segunda vez, como dos partes de Yahweh. Yahweh en este mundo se hace dual, siendo el uno, y cuando termine toda esta realidad se acabaría lo binario. Entonces todo va a ser unidad, todo va a ser uno, ya no va a haber dualidad, y por eso Yahweh se presenta en este mundo dual, de dos maneras, una con pecado, otra sin pecado, siempre para cumplir algo en específico. Entonces dice, para salvar a los que le esperan, se va a presentar por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Por qué? También podemos ver como en su segunda manifestación de Yahweh en la tierra, viene a predicar de Mashiach Yahushua. Por ende, es como si fuera enviado Yahushua también, podemos verlo también así, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque entonces al hablar de Yahushua va a traer la salvación que se prepara para el tiempo postrero, como lo dice 1 Pedro 1.5, que la salvación estaría preparada para el tiempo postrero, porque hasta el tiempo postrero se iba a revelar los verdaderos nombres, que son la marca de los 144,000, el nombre del Padre y del Hijo, como dice Apocalipsis 14, Apocalipsis 7. Entonces, al recibir la prédica del testigo como Moshe de la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, que trae el nombre, que es la marca de los 144,000 para ser salvos para el tiempo postrero, por eso es que aquí dice para salvar a los que le esperan, porque él viene a salvar a través de Yahushua, obviamente. Entonces, leyéndolo una última vez, así también Mashiach fue sacrificado una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y vea como dice, así también Mashiach, el Mesías, el ungido. Sabemos que es Yahushua, pero está diciendo el Mashiach, por algo y para algo. Así como el primero fue ungido, el último va a ser ungido. Y cada uno somos ungidos en Mashiach, en Yahushua, a través del Espíritu. Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, hablando de Yahushua. Pero este otro Mashiach, este otro ungido, y aparecerá por segunda vez. Va a aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y dice, aparecerá, o sea, va a estar aquí entre nosotros. Y obviamente se puede llamar así una tercera manifestación de Yahweh, sería cuando ya mueran los dos testigos. Entonces muera uno de esos dos testigos, siendo la segunda manifestación de Yahweh en la tierra.
suba al cielo y, perdón, suba al cielo, se haga uno con el primero y venga a hacer la cosecha de los 144.000 a la final trompeta. Entonces espero les haya quedado claro. Ha sido un honor estar otra vez con ustedes. Bendiciones y que el Todopoderoso los acompañe. Los bendiga. En el nombre de Yahushua. Amén.